Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero me estén escuchando. Soy Amarilis Rivera de la provincia de Santiago de Veraguas. Para mí definitivamente es un placer estar con ustedes esta tarde. Y vamos a tratar sobre un tema bastante importante y este tema, ¿verdad?, tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy día, producto de esta pandemia. Nos hemos visto, ¿verdad?, en todo caso confinados, hemos visto limitadas nuestras acciones como abogados, hemos tenido que incursionar, ¿verdad?, en todo este mundo de las redes. Y por esto, ¿verdad?, es muy importante que toquemos ciertos temas. Hoy vamos a hablarles sobre las netiquetas y vamos a hablarles sobre la ciberseguridad, específicamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con lo que es el derecho informático. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a hablar de las netiquetas? Y bueno, les digo, ¿verdad? Las netiquetas, ¿qué son? Son normas de conducta. En las netiquetas nosotros reflejamos los valores. Con las netiquetas vamos a construir de una manera colaborativa y de forma natural con todas esas personas con las cuales nosotros tenemos contacto, laborales en este caso, ¿verdad? Porque de esto se trata el tema. Y tiene que ver con ese comportamiento que nosotros tenemos al momento de estar dentro de un entorno virtual. Tenemos, ¿verdad?, que ver esa utilidad que nosotros, ¿verdad?, le damos a esos entornos y cómo nosotros, ¿verdad?, podemos aplicarlo en nuestro trabajo diario. Estas etiquetas no son de ahora, estas existen desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y nosotros hemos venido con estos consejos prácticamente a nuestros hijos, a quien nosotros le hemos dado los consejos, disculpen, pero no tenemos esa conciencia de que esos consejos no solamente son para ellos, estos consejos son para nosotros también, puesto que nosotros, ¿verdad?, somos un ente más, o sea, aquí no se va a distinguir una cuestión de edad. Aquí nosotros tenemos que pedir, ¿verdad?, permiso antes de etiquetar fotos para subirlas en las redes sociales. Tenemos que pedir esos permisos a esas personas. No podemos estar subiendo fotos porque nosotros queremos hacerlo. Tenemos que utilizar las etiquetas de una manera positiva, nunca para insultar, para humillar, para dañar, para denigrar. Y esto incluye, ¿verdad?, las etiquetas, todo lo que son los entornos virtuales, las redes sociales, y les estoy hablando, ¿verdad?, de todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter. Es muy común ver, ¿verdad?, en Twitter cómo las personas ofenden a las demás personas y no guardan ese debido respeto. Y nosotros tenemos que definitivamente, ¿verdad?, deberle el respeto a las demás personas. Cuando nosotros estamos ante los demás a través de una red social, tenemos, ¿verdad?, es como si nosotros estuviésemos hablándole a la persona personalmente, y valga la redundancia. Es como si nosotros estuviésemos, ¿verdad?, en una conversación de tú a tú. Y esto es muy importante que no lo perdamos de vista, puesto que a veces nos olvidamos de saludar, de dar los buenos días, de tener, ¿verdad?, todas esas maneras en que nosotros guardamos lo que es la cordialidad con los demás. Tenemos que evitar problemas, tenemos que tener mucho cuidado, ignorar solicitudes, ¿verdad?, de personas a las cuales no conocemos, llenar recuadros. Muchas veces cuando entramos a internet nos aparecen recuadros y estos recuadros son sumamente peligrosos, puesto que nosotros no sabemos que al momento en que lo llenemos podemos estar mandándole la información a unas terceras personas y esto nos puede, ¿verdad?, complicar la vida como no tenemos idea. Entonces, ¿verdad?, aquí nosotros tenemos que tener ese cuidado, tenemos que presentar las denuncias correspondientes también cuando se den este tipo de situaciones. Así es que las netiquetas, ¿verdad?, vienen a ser ese tipo de normas de conducta, ¿sí?, que nosotros vamos a tener con las personas.
tenemos, ¿verdad?, también que tener cuidado de la privacidad con que nosotros guardamos o almacenamos la información en nuestro computador, ya que cualquier tipo de situación, ¿verdad?, que nosotras por algún error hagamos un clic, podemos mandar toda esa información hacia las demás personas y esto es peligroso. Entonces ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? Y tiene que ver mucho con el derecho porque este es el preámbulo, ¿sí? Este es el preámbulo de lo que es el derecho informático. Aquí es donde nos vamos a adentrar al derecho informático propiamente. ¿Y cómo empieza? Y empieza como todo, ¿no? A través de lo que son los valores. Ahora bien, vamos a ir, ¿verdad?, a lo que es el punto nuestro. Y es hablar precisamente de lo que es el derecho informático. Hemos visto, ¿verdad?, cambios tecnológicos producidos en los últimos tiempos que han sido de gran importancia para el hombre, cuyo avance ha alcanzado a todos, o sea, a todos, y no solamente a los panameños, esto es a todo el mundo. Y hoy es una realidad que la última generación ha desarrollado y que nos hemos visto prácticamente empujados, ¿no?, a esa área por lo que estamos viviendo. Hoy podemos ver que los sistemas comunicacionales e informáticos están en todas las actividades del quehacer humano, abarcando áreas tan diversas como medicina, construcción, el cine y en nuestro caso la legislación, cambiando por completo nuestra forma de pensar y hacer las cosas. Dado que este tema es muy extenso, ¿sí?, y hablar de él daría para muchísimos libros y nos pasaríamos aquí más de la hora que nos tienen permitido. Créanme que a mí me gustaría, pero bueno, ¿no?, nos ajustamos a las disposiciones de tiempo. Tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en esa área legislativa, en esa área legal. Y aquí vamos a ver, ¿verdad?, cómo este uso de las tecnologías informáticas en el ámbito jurídico nos pueden, ¿verdad?, ayudar a suplir esas necesidades que una sociedad dinámica requiere y que estamos en franco progreso. Hoy día, ¿verdad?, es una notoria necesidad que nosotros incursionemos en esta área, que no es muy explotada, debo decirlo, pero esto da pie, ¿sí? Esto da pie para que las cosas se vayan arreglando, se vayan modificando. Siempre es necesario, ¿verdad?, de esos estímulos, y bueno, ahora tenemos un estímulo muy grande llamado COVID, para que nosotros, ¿verdad?, podamos hacer las regulaciones correspondientes en lo que es nuestra normativa legal y poder, ¿verdad?, hablar propiamente de lo que es el derecho informático, ¿sí? Porque el derecho informático, todos sabemos, ¿verdad?, que es ese conjunto de normas que regulan las incidencias de la informática en la sociedad y los conflictos con los derechos de las personas que se generan a raíz de esa interacción. Este tema en el derecho es tan extenso por la cantidad de información que la mayoría de las veces es difícil tener acceso a todos estos datos importantes del problema que nosotros deseamos resolver. Ya sea que esta elaboración, ¿verdad?, este tema sea la elaboración de una ley, la redacción de una sentencia, la evaluación de una solicitud, una consulta. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, invertir tiempo para recopilar toda esa legislación, esa jurisprudencia, esa doctrina que puede incidir en la toma de la decisión judicial y ver o buscar la manera de digitalizarla, dado que cada día son más las normas jurídicas y leyes que aparecen. Pareciese que fuese una tarea titánica, sin embargo va a ser necesaria porque nuestro trabajo nos está empujando, ¿verdad?, hacia ese tipo de situación. Y es aquí, ¿verdad?, en donde podemos nosotros, ¿verdad?, una vez hecho todo esto, apoyarnos a través de esa informática jurídica que aparece, ¿verdad?, como una disciplina que estudia el tratamiento automatizado de la información judicial, incidiendo en las fuentes de la producción jurídica a través de la elaboración informática de los factores lógicos y formales que concurren en el ámbito legislativo y en la decisión judicial. O sea, ¿verdad?, que es una ciencia que estudia la aplicación de la informática al mundo del derecho, ayudando al jurista a utilizar todos estos procesos computacionales. Entonces vemos, ¿verdad?,
cómo esta tecnología y este derecho están ligados. En un comienzo, ¿verdad?, con la intención de dar respuesta a las nuevas interrogantes, un conjunto de especialistas informáticos y jurídicos desarrollan una nueva disciplina jurídica, que es este derecho informático del cual estamos hablando. Y esta rama, ¿verdad?, tenía la pretensión de abarcar buena parte de los problemas de adaptación que generaban las nuevas tecnologías en el derecho. Esta tarea, ¿verdad?, superó poco a poco todas esas aristas que se vino encontrando en el camino y se pudo entonces, ¿verdad?, hablar ya propiamente de este derecho informático. Hoy en día, ¿verdad?, se le conoce también como el derecho de las nuevas tecnologías. Este nacimiento y la difusión de la informática han facilitado la labor del jurista al suministrarle una serie de herramientas que agilizan el desarrollo del derecho, permitiendo la automatización de la información legal y de los procesos de administración de justicia, pues se trata de una técnica que facilita la aplicación del derecho, que nada tiene que ver con los problemas de tipo legal, ¿sí? Puesto que esta es una ciencia, ¿verdad?, que va encaminada hacia los legisladores, jueces, abogados, con el fin, ¿verdad?, de que se vayan dando las distintas clasificaciones, encontrando sus categorías y buscando la manera entonces de ver cómo se aplican. Nosotros podemos ver que en nuestra legislación no existe propiamente, ¿verdad?, un código de derecho informático. Sin embargo, vemos disgregados en los distintos códigos, en este caso, ¿verdad?, en el Código Penal y en otras legislaciones administrativas, algunos toques o injerencias en lo que tiene que ver con el derecho informático. Y puedo mencionar uno, el derecho procesal penal. Aquí, ¿verdad?, en cuanto a lo que son los medios de prueba, aquí tienen, ¿verdad?, ese tipo de injerencia en cuanto a lo que es el derecho informático. ¿Qué dice, verdad? ¿Qué se dice sobre esa prueba digital? Que tiene que ser lícita, que tiene que tener esta revestida de integridad, de autenticidad, de claridad, que su naturaleza, ¿verdad?, para que se constituya como prueba digital, debe ser latente, que pueda trascender fronteras rápidamente, a pesar de que es frágil, ¿verdad?, y puede ser alterada y es muy voluminosa. Dentro de la legislación panameña también, ¿verdad?, se estipulan los delitos informáticos y vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repaso de distintas normas que hemos recogido dentro de nuestro país. Y es así, ¿verdad?, como vemos la ley 16 del 31 de marzo del 2004. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Ministerio Público obtiene en tiempo real datos sobre el tráfico e intersección de datos, ¿sí? Aquí vemos, ¿verdad?, como una serie de capítulos han venido desarrollando todo esto de lo que tiene que ver con esa obtención de datos de tráfico para poder, ¿verdad?, estipular los delitos informáticos. Específicamente, ¿en cuál? En el artículo 16, si mal no me equivoco, ¿sí? También podemos ver la ley 14 del 18 de mayo del 2007. ¿De qué trata esta ley? Esta ley trata específicamente, ¿verdad?, sobre la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Aquí vemos, ¿verdad?, que en el capítulo 10, ¿sí?, trata sobre específicamente la revelación de los secretos empresariales y desarrolla, ¿verdad?, todo lo que tiene que darse para que en materia de derecho informático, ¿verdad?, tenga injerencia en el delito de la revelación de los secretos empresariales. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo dice que quien para descubrir innovaciones o secretos de un agente económico se apodere de datos, de información, soporte informático, procedimiento, fórmula o informe, siempre que cause perjuicio a este, ¿verdad?, será sancionado con prisión. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se menciona, ¿sí?, esta partecita de soportes informáticos. También podemos ver en el título 8, ¿verdad?, sobre los delitos de seguridad jurídica de los medios electrónicos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo este título habla sobre la seguridad informática y establece, ¿verdad?, las conductas delictivas y las respectivas penas, ya que, bueno, no es muy extenso realmente, ¿verdad?, pero sí habla sobre
cómo se ingresa o se utiliza esa base de datos o de red o sistemas informáticos para constituirse como delitos. Y también habla, ¿verdad?, de las actuaciones que tiene que hacer esa persona, ¿sí?, para que entonces esté debidamente tipificada la acción de como un hecho delictivo, que sería, ¿verdad?, apoderarse, copiar, utilizar, modificar datos en tránsito o contenidos en bases de datos o sistemas informáticos, o interferir, interceptar, obstaculizar o impedir la transmisión. En el título 9, ¿sí?, de la mencionada ley, vemos, ¿verdad?, los delitos contra la seguridad colectiva, donde se penaliza el terrorismo, que se utiliza mediante la internet, ¿sí? Aquí, ¿verdad?, entonces también vemos cómo dentro de los distintos delitos, dentro de nuestra legislación penal, ¿sí?, se vienen, ¿verdad?, dando esas pequeñas vistos, ¿sí?, de lo que son esos delitos informáticos. Ya les digo, o sea, no tenemos propiamente un código de derecho informático, sin embargo, disgregado en toda nuestra legislación podemos ver cómo se desarrolla en unos títulos, en unos artículos, ¿no? Y de ahí entonces nosotros tenemos que ir tomando notas, puesto que estamos, ¿verdad?, viviendo ahorita mismo una situación en donde la tecnología forma parte de nosotros, es una herramienta de trabajo, es una herramienta de educación, es una herramienta de acercamiento, dado que tenemos, ¿verdad?, que guardar esa distancia. Entonces se está dando, ¿verdad?, muchos más delitos informáticos ahorita mismo, y pienso que esto, ¿verdad?, puede irse acrecentando, ya que no tenemos una seguridad de cuándo nosotros vayamos a acabar. Otra de las leyes, ¿verdad?, que trata sobre el tema es la ley 51 del 22 de julio del 2008. Esta ley habla, ¿verdad?, de esos actos administrativos, y nos vamos a ir ahora a la esfera, ¿verdad?, valga la redundancia, administrativa, y vamos a ver, ¿verdad?, la parte del Ministerio de Comercio e Industria. Aquí, ¿verdad?, esta ley establece, ¿verdad?, y estipula que el Ministerio de Comercio e Industrias, ¿sí?, en la Dirección General de Comercio Electrónico, debe velar por el correcto desarrollo de la prestación de esos servicios de almacenamiento tecnológicos, de esos documentos, de la utilización del Internet como medio para la prestación de esos servicios. Aquí, ¿verdad?, esta ley, ¿verdad?, el valor legal de estos documentos electrónicos dentro de lo que es la precitada ley y de la firma electrónica juega un papel muy importante, ¿sí? Aquí, cuando la ley requiera que la información conste en un documento escrito, se le reconocerá esa validez, esos efectos jurídicos, la fuerza obligatoria a los actos y contratos que hayan sido otorgados o adoptados a través de los medios electrónicos en documentos electrónicos de conformidad con esta ley, ¿sí?, y sus reglamentos. Y podemos sacar algo muy importante de esto, ¿verdad? Vemos como ese valor probatorio debidamente explicado dentro de lo que son las actuaciones informáticas del Ministerio de Comercio e Industrias pueden sentar bases, ¿no? Porque yo pienso que debemos tomar lo bueno y ver cómo se va desarrollando en todos los demás medios. Y aquí, ¿verdad?, hay un buen material para que nuestros legisladores se sienten y digan, bueno, estamos ahorita mismo, ¿verdad?, ante una situación en donde hay muchos juzgados, que han tenido, ¿verdad?, personas que lastimosamente han sido víctimas de este virus. Nadie quiere contagiarse, definitivamente. Esto es algo que escapa de nosotros. Sin embargo, es una realidad con la que tenemos que vivir y tenemos que buscar las maneras de cómo adecuar todo lo que recoge la ley, a pesar de que no estamos, ¿verdad?, propiamente tan afianzados, pero sí tenemos, ¿verdad?, las bases como para irlos desarrollando. Esta ley, volviendo al tema, esta ley sobre los actos del Ministerio de Comercio e Industria establece también, ¿verdad?, que para que los actos sean válidos como los escritos deben cumplir con requisitos. La información, ¿verdad?, debe estar disponible para consultas.
que los mensajes de datos deberán ser conservados en su forma original digital, a fin de que se pueda verificar esta información generada de enviada o de recibida, y se debe conservar toda la información necesaria para determinar el origen, el destino, la fecha, hora en que fue enviado el mensaje. También podemos ver, ¿verdad?, lo que es la integridad de lo que es un mensaje de datos, ¿sí? Aquí podemos ver cómo esta información consignada en un mensaje debe ser íntegra, ¿verdad? Y para que sea íntegra, esta debe haber permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que se haya hecho, ¿no?, inherente al proceso de comunicación, de archivo, de presentación, que tenga que ver con la tramitación en sí. El grado de confiabilidad requerido se determina por los fines para los que se generó la información y por las circunstancias relevantes en la generación, transmisión y archivo del mensaje, así como la integridad de la información contenida y la forma como se identifica el iniciador. Pero ojo, tenemos excepciones, ¿sí? ¿Cuáles son? Estos actos o contratos que requieran solemnidades específicas no verificables por documentos electrónicos. ¿Cuáles son estos? Los contratos por los cuales se transfiera o se grave bienes inmuebles, donaciones inter vivos o mortis causa, y aquellos actos jurídicos relativos al derecho de familia. ¿Sí? Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se hace esa excepción a la regla, cómo la ley nos aboca, ¿verdad?, a esa materia civil en cuanto a lo que es materia de contratos, y nos dice, ¿verdad?, que esto debe darse, ¿verdad?, de forma presencial, ¿sí?, ante notario, obviamente, ante notario, para poder que entonces surta los efectos legales correspondientes. También podemos ver, ¿verdad?, los documentos electrónicos, lo que son los mensajes de datos admisibles como medios de prueba dentro de lo que es el Código Judicial, ¿sí? Aquí vemos, ¿verdad?, también como el Código Judicial, ¿sí?, tiene injerencia dentro de lo que es el derecho informático. Yo no sé si me están escuchando, ¿sí? ¿Me están escuchando? Hoy aquí veo muchos chats, que bueno, muy buenas tardes a todos. Vemos, ¿verdad?, como el Código Judicial, voy a retomar, también tiene injerencia dentro de lo que es el derecho informático. Vemos cómo se puede hablar de lo que es, ya se los dije, la integridad del documento, ¿verdad?, electrónico, que va a depender de la información consignada. También vemos, ¿verdad?, cómo la Dirección de Comercio Electrónico en Panamá, además de imponer, de prestar estos servicios comerciales a través del Internet y elaborar los mecanismos para que el comercio electrónico sea rentable para la micro y pequeña empresa, también tiene un rol muy importante, ¿sí? Es el estar pendiente en las actualizaciones de las últimas modalidades del comercio electrónico a nivel mundial. Esto es, ¿verdad?, sumamente importante, no nos podemos quedar desfasados. Y voy a hacer un stop aquí y hablar precisamente de este desfasamiento. Y voy a aparecer, dicen mis hijos, cansona en cuanto a la réplica, pero necesitamos, ¿verdad?, actualizarnos. Necesitamos, ¿verdad?, que se dé esa actualización en materia de derecho legal, electrónico. Y bueno, voy a seguir porque está muy bueno definitivamente, ¿verdad?, el tema. Después lo vamos a discutir. Vamos a ver también, ¿verdad?, los delitos de falsificación. Y ojo, estoy hablando, ¿verdad?, de la ley que les mencioné en cuanto a lo que es el Código de Comercio, en cuanto a lo que es el Ministerio de Comercio e Industrias. ¿Sí? La falsificación informática, ellos lo prevén, existe una responsabilidad y ellos la tienen contemplada, una responsabilidad penal. ¿Por cuál? Por la alteración o la adulteración de estos documentos almacenados tecnológicamente dentro de sus bases de datos, ¿sí? Por tanto, ¿verdad?, cuando se den este tipo de situaciones, ellos deben entonces, ¿verdad?, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Aquí, ¿verdad?, se estipula que cualquier tipo de alteración, adulteración
de las películas, microfichas, discos, certificaciones, antes, durante o después de la fecha de reproducción del documento, sí responderán penalmente. Así es que aquí también tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Al momento en que hacemos una transacción en línea, saber muy bien qué es lo que nosotros tenemos allí, porque se ha dado muchos casos, ¿verdad?, en donde, y no digo que tiene que ver con el Código de Comercio, con el Ministerio de Comercio, pero a veces, ¿verdad?, cuando hacemos ciertas transacciones en línea, cuando tú vas a ver, sucede que no fue la transacción que tú hiciste o que ese objeto de la transacción no era realmente, ¿verdad?, el que tú quisiste en este momento y existe esa confusión y está esa pequeña línea, ¿verdad?, entre lo que es legal, lo que no es legal o lo que, vamos a la parte de etiquetas, ¿verdad?, lo que se considera que está bien como valor o lo que no está bien como valor. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando estamos en la red. Estas nos facilitan muchas cosas, pero también nos pueden complicar la vida. Volvemos al tema de las leyes, ¿sí? Y Panamá tiene otra ley, que es la Ley 105 del 16 de octubre del 2015. Aquí, ¿verdad?, se estipulan las conductas punibles de carácter tecnológico adecuando el derecho positivo. Este fue un proyecto de ley presentado en el 2014 por la Procuradora General de la Nación, ¿sí?, en cuanto a lo que es el delito de corrupción de personas menores de edad, la explotación sexual comercial y estas otras conductas en donde están, ¿verdad?, muy ligado lo que es el carácter tecnológico, esas conductas punibles y menores de edad. Estos son estos tres elementos, ¿verdad?, en cuanto a lo que es considerado dentro de la Ley 105 del 16 de octubre. El código penal, ¿verdad?, es quien regula, ¿sí?, a la luz de la ley sustantiva, la protección de la información y tipifica las conductas delictivas. Y vemos, ¿verdad?, cómo se relacionan las nuevas tendencias que incluyen desde el acceso ilegal a los sistemas informáticos, la suplantación de la identidad, la intersección ilegal en las redes, las interferencias, los daños en la información, como cuáles: el borrado, el dañado, la alteración, la supresión de datos. Vemos también, ¿verdad?, ven también los que son los chantajes, los fraudes electrónicos, las estafas, los ataques a sistemas informáticos, hurtos a bancos, ataques realizados por hackers, computadoras zombies, Hombre, y ustedes me dirán qué son estas computadoras zombies. Es cuando nosotros, ¿verdad?, clonamos nuestra computadora con otra y extraemos toda esa información. La violación de los derechos de autor, la pornografía infantil, la pedofilia, la denegación de los servicios de ciberacoso, el ciberbullying, el grooming, la violación de la información confidencial, el acoso y muchos otros. Todos estos realizados a través de las redes informáticas, utilizando para ello, ¿qué?, unas instalaciones de códigos, de gusanos, ¿sí?, de archivos maliciosos, de spam, de esos que nos llegan como correo basura a nuestro correo electrónico y que muchas veces nosotros por curiosidad, porque estos son correos muy llamativos. La característica para identificar este tipo de malware, de spam, ¿verdad?, es que ellos son llamativos, ellos tienen que ver mucho, ¿verdad?, con ofertas, con servicios en la red, pero tienen algo, ¿verdad?, y es que ellos no ofrecen mucha información de sí mismos. Entonces, no podemos estar haciéndole clic, ¿no?, a cualquier recuadro que nos sale o a cualquier correo que nos llegue. ¿Por qué? Porque podríamos estar, ¿verdad?, siendo víctimas, en este caso, ¿verdad?, de algún tipo de delito. También vemos, ¿verdad?, dentro de lo que es nuestra legislación, que tiene que ver, ¿verdad?, con los delitos informáticos en la parte de allanamientos y registros. Si mal no me equivoco, el artículo 2178 del Código Judicial, ¿verdad?, establece que el funcionario de instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase, establecimiento, finca, cuando haya indicio grave de que allí se encuentre
El presunto imputado, efectos o instrumentos empleados para la infracción, libros, papeles, documentos o cualquier objeto que pueda servir para comprobar el hecho punible o descubrir a sus autores. Tales allanamientos, ¿verdad?, se practicarán en un horario específico, pero allí, ¿verdad?, tiene mucho que ver en este caso, ¿verdad?, de allanamientos cuando se trate de la localización de los IP que dejan, ¿verdad?, las computadoras en cuanto a lo que son estos delitos informáticos. Yo no sé si ustedes recuerdan un caso que se dio hace un par de meses que tuvo que ver, ¿verdad?, con una red en donde estuvieron involucrados algunos profesionales de la educación, de la informática. Bueno, estuvieron involucradas varias personas en donde se daba lo que era la pornografía infantil, la explotación, ¿verdad?, de estos materiales y de cómo se hicieron los allanamientos correspondientes a las distintas casas, instalaciones o como le queramos llamar, ¿sí? Y que fue precisamente, ¿verdad?, porque se dio todo ese estudio. Aquí, ¿verdad?, ese departamento informático logró vincular los IP, se dio todo ese seguimiento, todo ese rastreo electrónico y se pudieron ubicar las localizaciones de donde, ¿verdad?, provenían las distintas señales. Entonces, por esto nosotros vemos que es sumamente importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos mucho cuidado, más ahora con nuestros hijos. Y voy a entrar al tema que es muy importante, no me estoy saliendo, pero sí debemos tener cuidado con la escuela, ¿sí? Porque ahorita mismo es necesaria la educación virtual. ¿Sí? Nosotros tenemos que abocarnos a los cambios educativos que hay en el mundo. No nos podemos quedar rezagados en educación. Esta es una manera, ya les digo, en que nos han remecido de nuestra zona de confort y nos han dicho, wow, Panamá, tú tienes que adecuarte, ¿no?, a todas estas innovaciones que hay en el mundo. Tenemos que ser competitivos a los muchachos. Y eso toca, ¿verdad?, ya desde los niños hasta nosotros los adultos, ¿sí? Tenemos que buscar, no nos podemos quedar dentro de nuestra zona de confort, tenemos que abrirnos paso. ¿Y qué es lo que marca el mundo ahorita mismo? La digitalización. Y hacia allá tenemos que ir, pero con cuidado. Y Panamá con mucho cuidado. Y vuelvo al tema de los niños, y es que ellos, ¿verdad?, pueden estar en su clase, pero a la vez ellos pueden estar abriendo alguna página, ellos pueden estar mandando información a través de juegos. Hay muchos juegos en línea en donde aparecen un montón de recuadros con cosas muy interesantes, muy llamativas para ellos. Entonces nosotros tenemos que velar por eso, ¿verdad? Tenemos que buscar los medios de que nuestros sistemas en nuestras casas, en nuestras oficinas, tengan algún tipo de seguridad. ¿Sí? Ya tenemos que estar pensando en la seguridad en las redes. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que ir viéndolo con suma urgencia, porque no sabemos cuándo esto va a acabar. Así es que es mejor ir adecuándonos, o sea, no podemos resistirnos a esos cambios que se están dando. Mejor, ¿verdad?, vamos navegando en esta ola, ¿sí? Y nos vamos adecuando y nos vamos incursionando, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con los delitos informáticos. Y sobre esto, ¿verdad?, a mí me gustó mucho una vez una conferencia que yo escuché sobre España y precisamente los delitos informáticos. Y cuando yo escuchaba a este expositor y hacía las comparaciones con Panamá, yo dije, wow, ¿no? Todo, ¿verdad?, un desarrollo en lo que es derecho informático. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que nuestro código tiene, creo que un capítulo y como 4 o 5 artículos que lo desarrolla. Cuando estamos, ¿verdad?, ante un mundo de situaciones que se dan a través de las redes. A través de las redes hay secuestros, a través de las redes se producen, ¿verdad?, violaciones. Y dirán, hombre, ¿cómo puede ser esto? Claro, porque a través de las redes yo puedo contactar con las personas, ¿sí? Y yo puedo hostigar, yo puedo citar a las personas para cometer este tipo de actos delictivos.
yo puedo hackear todo lo que tú tienes, yo te puedo dañar tu reputación, ¿sí? Y todo esto a través de las redes. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo nuestro entorno laboral, familiar, ¿sí? Está trastocado de una u otra manera. No, trastocada no es la palabra. Cómo se ha ido desarrollando, ¿sí? A través de lo que es la informática, pero no tenemos el debido cuidado, ¿sí? A los que son los delitos informáticos. Aquí vemos también, ¿verdad?, dentro de estos delitos informáticos, cómo nuestro Código Penal incluye, ¿verdad?, algunos delitos, pero hay otros que no los incluye. Hay delitos que están sin tipificar dentro del Código Penal. ¿Cuáles? La usurpación de identidad en las redes sociales. ¿Como cuáles? Como Facebook, como Twitter, como Instagram. Esto no se abarca dentro de nuestro Código Penal. Y nosotros hemos visto muchos procesos, ¿verdad?, en donde ha tenido injerencia lo que es la sana crítica, puesto que como no está tipificado, la sana crítica ha tenido, ¿verdad?, ese papel preponderante para poder tratar este tipo de situaciones. Vemos, ¿verdad?, cómo le crean Facebook falsos a las personas, ¿sí? Y ponen en esos Facebook cantidades de cosas que no son ciertas. Y cuando vamos a ver, ¿verdad?, esa persona tiene su vida destruida, tiene su profesión por el suelo. ¿Gracias a qué? Gracias a una red social que es muy buena como acercamiento, pero que tiene que ser más regulada. Igualmente lo vemos en Twitter. Wow, yo cada vez que abro Twitter, siento como que quedo como intoxicada ante tantos comentarios malos. Y yo me quedo pensando, wow, entonces, ¿verdad?, ¿a dónde queda lo que es la calumnia, injuria? Porque allí podemos decir de todo y no hay consecuencias, ¿sí? Pero sin embargo, si yo te digo a ti personalmente algo que atente contra la moral, ¿verdad?, yo te estoy injuriando. Debería ser lo mismo a través de las redes sociales, ¿sí? Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo regular esto? Es en lo que se tiene que trabajar. Es el papel que tienen nuestros legisladores para poder desarrollarlo. Y no es que se va a desarrollar dentro de 20 años, no, eso se necesita, ¿verdad?, ahora, ¿sí? Que se dé ese desarrollo ahora, porque esto es lo que estamos ahorita mismo tocando. Nosotros, ¿verdad?, no podemos dejar esto para después. Sobre esta situación también, verificando estadísticas, hay muy pocas condenas, ¿sí? Muy pocas condenas, y yo creo que tiene que ver precisamente por esta limitante que tenemos los panameños. Y también por otra situación, que hay veces, ¿verdad?, que quienes incurren en estas prácticas no dejan rastros de las direcciones IP, pero hasta esto, ¿verdad?, se puede estudiar, hasta esto se puede regular. No hay limitaciones para el conocimiento, y tengo entendido, ¿verdad?, de que existe en la rama de informática, inteligencia artificial y todo este tipo de ciencias que hay, todo un mundo por el cual, ¿verdad?, nosotros podemos explorar. Ahora bien, el Código Penal, ¿sí? Voy a ver lo que es el Código Penal. Y vamos a ver también, ¿verdad?, lo que es el delito de la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo se tipifican ciertos delitos informáticos. Y aquí dice, ¿verdad?, que quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensajes de correo electrónico, ¿sí?, pliegos, despachos, cablegráficos o de otra naturaleza, será sancionado, ¿sí? Lo toca muy someramente. Se han dado algunos casos muy notorios hace unos meses atrás, precisamente, a razón de los correos electrónicos. Fueron casos muy televisados en donde se dieron, ¿verdad?, todos los procesos se dieron a través de la televisión. Bueno, fue muy comentado. Y aquí vemos, ¿verdad?, precisamente, ¿sí?, cómo se tipifica, pero también vemos precisamente y pudimos constatar
todos los panameños, ¿verdad?, las falencias que tiene el derecho informático. Y estas falencias, ¿verdad?, ya sea, ¿verdad?, dentro de lo que es la parte penal, la parte civil, la parte administrativa, nos deja con limitantes para poder desarrollarnos, para poder desarrollar nuestro trabajo, para poder salir adelante. Y me voy a salir nuevamente del tema. ¿Y por qué me voy a salir del tema? Porque sobre esto, ¿verdad?, me gustaría hacer un pequeño comentario. Yo recuerdo cuando unos clientes me decían a mí, ¿verdad?, que por qué era tan difícil conseguir ciertas informaciones oficiales, en donde era todo un protocolo, que había que ir a la institución, que había que hacer la solicitud, que había que pagar, y wow, ¿no? Todo un protocolo. Cuando ellos, ¿verdad?, podían accesar por internet a la institución, hacer el ACH, o sea, el pago en línea, y ellos sacaban su información sin ningún tipo de problema. Entonces, eso también, ¿verdad?, dice mucho de cómo nosotros tenemos que irnos modernizando en materia legal, modernizándonos y teniendo cuidado. Es contradictorio, pero es como es, así es la vida, o sea, no todo, ¿verdad? O sea, todo tiene su pro y tiene su contra. Ahora bien, ¿verdad?, dentro de lo que estábamos viendo, me gustaría también, ¿verdad?, tocar otro tipo de delito en donde nosotros podemos ver esa injerencia del derecho informático, y es en el delito de estafa y otros fraudes. ¿Sí? Aquí se incluyen, ¿verdad?, los fraudes informáticos. Aquí la estafa enmarca la acción del sujeto activo, ¿verdad?, en el medio fraudulento. ¿Sí? Pero esto se desarrolla, ¿verdad?, a través de esta situación sistemática. Entonces, ¿verdad?, estas son situaciones, ¿verdad?, en donde tampoco he visto que se hayan dado muchas condenas al respecto, lo cual nos dice, ¿verdad?, de que se tienen, ¿verdad?, que regular este tipo de delitos. Igualmente, ¿verdad?, vemos el delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Aquí, ¿verdad?, en el título 8, este es un solo capítulo que desarrolla, ¿verdad?, los delitos contra la seguridad informática. O sea, solamente está conformado por 4 artículos que se refieren, ¿verdad?, a qué circunstancias aumentan el periodo de castigo. Entonces, ¿verdad?, nosotros aquí tenemos, ¿verdad?, esa base de desarrollo precisamente dentro de nuestro Código Penal para que se dé, ¿sí?, todo a ver, ¿cómo le podríamos decir? Podríamos hablar hasta, ¿verdad?, de una codificación, ¿verdad?, en derecho informático, basados en qué, basados en un título del Código Penal, ¿por qué no? Y se puede ir recogiendo, sí, pero necesitamos, ¿verdad?, de la voluntad de nuestros legisladores. Y si hay alguno de nuestros legisladores escuchándome, pensarán que wow, ha venido Amarilis, ¿verdad?, con el mazo en la mano, pero necesitamos del apoyo. Ahorita mismo, ¿verdad?, los abogados estamos pasando una situación bastante delicada y necesitamos que se adecúen. Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos, ¿verdad?, llevar todas nuestros casos, presentar nuestras solicitudes, y no solamente en materia penal, también en materia civil necesitamos hacer las audiencias, tenemos que darle respuesta a nuestros clientes, ¿sí? Pero también necesitamos que se regule más lo que es el derecho informático. A ver cuántos minutos llevo 44 minutos. Bueno, aquí para terminar, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que existe un impacto en la criminalidad de los delitos informáticos en la esfera judicial al aumentar la delincuencia informática en los países que promulgan las nuevas prácticas ilegales, como la piratería informática, ya que estas leyes son obsoletas para este tipo de delitos. Un impacto a nivel social
puesto que la sociedad está más escéptica a la utilización de la tecnología. Hay mucho miedo, ¿sí? Tenemos mucho miedo de utilizar esa tecnología. La criminalidad como medio del delito, la falsificación de documentos electrónicos, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, robo de identidad, fraudes electrónicos, pornografía infantil. Entonces, ¿verdad? Vemos que esa criminalidad informática, ¿sí? Incluye ese sabotaje, esa piratería, ese hackeo. Y no podemos olvidar algo muy importante, los convenios internacionales por el mal uso de las computadoras. Existen, ¿verdad? Las organizaciones mundiales de comercio que han establecido acuerdos que se suscriben, ¿verdad?, en el marco de la GATT, vigentes, que establecen que para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería, ¿sí?, existen sanciones, se procederán, se establecerán procedimientos penales para este tipo de delito. Y también vemos, ¿verdad?, que existen distintos convenios. ¿Cuáles son estos convenios? El convenio Bernat, el convenio de la propiedad intelectual de Estocolmo, el convenio de para la protección y producción de los fonogramas, el convenio relativo a la distribución de programas y de señales. Aquí, ¿verdad?, vemos cómo Panamá está suscrita a ciertos convenios. En este caso, ¿verdad?, vamos a hablar sobre el de Budapest, ¿sí? El objetivo primordial del convenio de Budapest apunta a la introducción de esas conductas tipificadas como ilícitas, así como a establecer las medidas procesales idóneas para el esclarecimiento y la coordinación y cooperación entre las policías, las administraciones de los países que se sumen al mismo. También, ¿verdad?, en aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada. Aquí, ¿verdad?, se busca reafirmar la estrecha unión entre las naciones de la Unión Europea y los países firmantes para enfrentar la cibercriminalidad, concientizar sobre la preocupación de riesgo de las redes sociales y la informática electrónica, de ser utilizadas para cometer infracciones penales, y a luchar contra la cibercriminalidad, ¿sí?, con esa cooperación internacional en materia penal, asertiva, rápida y eficaz. Panamá, ¿verdad? Este convenio, Panamá está suscrito a este convenio y está, ¿verdad? Este convenio posee dos partes. Por un lado, regula el aspecto del derecho penal sustantivo, estableciendo un catálogo de delitos, y por el otro, establece las normas relativas al derecho procesal penal. Esto permitirá una estandarización normativa y procedimental en materia de la ciberdelincuencia, que facilitará en su momento la persecución penal y la sanción de estos delitos. ¿Cuál es su objetivo principal? Brindar esos estándares en materia de derecho penal electrónico. El Código Penal, ¿verdad?, como ya les expliqué anteriormente, tiene un solo capítulo en este sentido. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, ese en contrapeso al convenio de Budapest, ¿verdad?, que es mucho más amplio. Y entonces, ¿verdad?, tenemos que ver cómo hacemos esas adecuaciones. También vemos que en Panamá, ¿verdad?, se da el decreto ejecutivo 709. Aquí se crea el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información del Estado panameño. Ellos son los encargados de prevenir y de identificar los ataques e incidentes de seguridad a los sistemas informáticos de la infraestructura crítica del país. ¿Cuáles son esos delitos informáticos que se estableció en el convenio de Budapest? La confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la privacidad. Es importante, señores, ya para terminar, muy importante, destacar que el Código Penal panameño solo tipifica dos conductas como delitos informáticos y no incluyen los delitos informáticos que se realicen por medios electrónicos, los cuales, ¿verdad?, Panamá aún no lo tiene regulado internamente. Y necesitamos, ¿verdad?, estamos en la obligación de cumplir, puesto que Panamá está adscrita a el convenio de Budapest.
No sé, ¿verdad? Si alguien tiene algún tipo de preguntas. Me he pasado, Dios, me dijeron 45 minutos y bueno, aquí estoy pasada por casi 5 minutos. Pero para mí de verdad ha sido sumamente importante estar aquí con ustedes. Yo quería traer este tema a colación, puesto que como abogada litigante, para mí ha sido un poquito tedioso, infructuoso. Me he visto, ¿verdad?, con muchos escollos, puesto que todavía, ¿verdad?, estamos con ese manual, todavía estamos contribuyendo al deterioro del medio ambiente. Y mis hijos me preguntan, mamá, pero tú ¿por qué dices eso? Y es que nosotros estamos utilizando todavía mucho papel. Y esto no se puede dar, o sea, ya, dejemos de usar tantos papeles, por favor, adecuémonos. Vamos a tratar, ¿verdad?, de ir acorde a los desarrollos informáticos, regulemos más esta materia. Necesitamos, ¿verdad?, que en Panamá se den más adecuaciones informáticas. Necesitamos, ¿verdad?, que se dé prontamente, puesto que muchas de las instituciones a las cuales recurrimos nos piden, ¿sí? Nos piden que estemos allí, que llevemos el papel. Si yo voy a la notaría, tengo que llevar la documentación cuando yo puedo agilizarlo de muchas otras maneras. Y yo creo, ¿verdad?, que es cuestión de unirnos todos los abogados, de repente recoger todas las experiencias que hemos tenido y plasmarlas, ¿sí? Plasmarlas, ¿para qué? Para nosotros, ¿verdad?, ir desarrollando nuestro sistema legal encaminado a el avance, encaminado a ese futuro, encaminado, ¿verdad?, al desarrollo de las ciencias. Se habla de que las ciencias, ¿verdad?, tienen un desarrollo constante y nosotros tenemos, ¿verdad?, que adecuarnos, porque si no vamos a quedar obsoletos y no podemos estar así. Así es que bueno, me despido. Me van a dar, no sé, yo espero que no se sientan, ¿verdad?, que he hablado mucho. Sí me gustaría, ¿verdad?, que dejarles esta inquietud, ¿sí?, de cómo podemos digitalizar nuestros procesos judiciales. Necesitamos digitalizarlos. Nosotros los abogados necesitamos, ¿verdad?, buscar la manera de salir adelante, de simplificar los procesos, de acortar los tiempos para poder darles respuestas a nuestros clientes. Así es que buenas tardes y ha sido un placer estar con ustedes.